Buenas noches. Hoy tenemos una vez más, como prácticamente semana a semana, a nuestro gran amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya, con el cual vamos a hablar acerca de idiosincrasia de los pueblos. Pero antes quiero dedicarle este programa a un gran amigo, Milton Viera, un ex gran jugador uruguayo del Club Nacional de Fútbol, de la selección uruguaya, de Boca Juniors, de Argentina. Ya Milton, que nos ves semana a semana a través de YouTube, quiero decirte una vez más que te dedico este programa y quiero decirle a la gente que cuando llegaste a Buenos Aires, la revista El Gráfico te dedicó su portada poniendo arriba de ti, si es por la pinta, mata. Y la verdad que mataste, porque aparte de ser un gran jugador, eras prácticamente un galán de cine. Después te fuiste para Grecia y estuviste varios años jugando en Grecia. Y un día estábamos hablando de la democracia en Uruguay y me dijiste que demo significa pueblo y kratien, gobernar, el gobierno del pueblo, como todo el mundo sabe. Pero hoy con Juan vamos a hablar de idiosincrasia, que nosotros no le conocemos la etimología, pero como profanos que somos en esto, podríamos decir que idio viene de idiota, sin, perfectamente se comprende sin, y cracia, gobernar, o sea, un idiota sin gobierno. Y Milton, no te voy a hablar acerca del gobierno de nuestro país, porque ambos pensamos exactamente igual. Pero le vamos a preguntar, sí, a Juan, ¿qué es lo que entonces significa ese vocablo idiosincrasia y a qué se refiere? Pues a lo que has dicho, yo prefiero un idiota sin gobierno que un idiota gobernando, pero bueno, eso no depende de mí, eso es lo que da la mata. En griego, idiosincrasia significa temperamento particular, y sí, tiene que ver con esa característica que pueda tener una persona, un objeto, incluso un colectivo, relacionado con su comportamiento, las maneras o características de pensar, el sentir actual, rasgos, carácter propio, cierta incluso cultural que le distingue del resto, que le distingue de los demás. Y eso sería la característica principal de la idiosincrasia. Esta palabra no se ha usado siempre en los mismos términos. En el siglo pasado, ya vivimos en el XXI, hace 2 siglos, a finales del siglo XIX, ya en medicina se usaba para hablar de esa enfermedad que tenía el paciente concreto. También se ha usado en farmacología para distinguir, para acotar los efectos propios que tienen los fármacos en ciertas personas. Entonces llamaban la idiosincrasia, es decir, los mismos fármacos a distintas personas no le producen los mismos efectos. Y también se ha usado incluso hasta en psiquiatría, de ver cómo ese individuo tiene una reacción particular ante ciertos agentes terapéuticos. Entonces la idiosincrasia a lo largo de la historia ha tenido su evolución, pero vamos, que hoy de forma coloquial podemos entenderla simplemente como la misma definición griega, es un temperamento particular, distintivo, ya sea de una persona, de un colectivo o incluso de un objeto. Muy bien. En varias oportunidades, Juan, hace ya bastante tiempo atrás, hemos hablado contigo acerca de las tradiciones de los pueblos. Recuerdo que lo has pintado perfectamente bien, todo aquello, y muy pronto también volveremos a hablar sobre ese tema que entiendo que es muy importante, hablar de las tradiciones. Ahora bien, ¿cuál es la importancia, Juan, de las tradiciones dentro de la idiosincrasia de un país? Pues sí, tiene importancia porque ya no solamente es la idiosincrasia del país concreto, que bueno, que en ocasiones incluso hay países que
lo fomentan el distinguirse del resto con respecto a tradiciones que tienen ese propio país. Pero incluso en las familias, en las culturas, tienen ciertas tradiciones que están como muy estudiadas. Hay estudios de antropólogos que vienen a decirnos que ciertas tradiciones, ciertos rituales, por así decir, pueden proporcionar beneficios psicológicos a la misma persona, a las mismas personas, a los mismos colectivos. Las mismas tradiciones, por ejemplo, de Navidad, las navideñas. Hay rituales que también marcan nuestras vidas. Hay personas que tú las ves y están más acostumbradas a celebrar cumpleaños, otras no, celebrar santos, otras no, celebrar una boda, celebrar un bautizo, celebrar rituales que de alguna manera pues nos distinguen. No solamente como colectivo, sino como personas en concreto, hasta el punto que, por ejemplo, tú bien sabes que dos personas que se conocen y si deciden seguir su vida en común y materializarla, es decir, deciden casarse, tienen que ponerse de acuerdo en el rito, tienen que ponerse de acuerdo en el ritual que van a seguir, porque es importante para tu vida, para que quede marcado, pero también es importante para el resto y colectivo con el cual uno se mueve. Hablan estos estudios de expertos, de antropólogos, que estos rituales suelen ser como un amortiguador de la ansiedad. Es decir, nosotros normalmente pues funcionamos, y sobre todo pues personas que están en edad laboral, de alguna manera pues con cierta incertidumbre. Es decir, tú sabes que vas a trabajar pero no sabes qué va a pasar. De tal manera que hay muchas variables que no se controlan. El hecho de que no controles ciertas variables y el hecho de que tú quieras, de alguna forma, ¿no?, que salga bien, que sea serio, que salga con dignidad, pues hace que se cree cierta tensión, ¿verdad?, como cierto estrés. Sin embargo, cuando vas a estos rituales, son acciones que están como muy estructuradas. Es verdad que ya hay ciertas cuestiones que uno las adelanta de lo que puede pasar, pero todo el escenario y todo lo que le pasa en esos rituales, ya sea de Navidad, sea de... pues está ya sabes ya lo que viene, está controlado. Son ciertas acciones como repetitivas, de tal manera que es predecible lo que va a pasar. Y eso a la persona le da como cierto grado de tranquilidad, es decir, esa ansiedad se amortigua, independientemente de que ahora, pues lógicamente cada uno estará pensando de ciertos rituales de alguna vez en su vida que han sido dramáticos, pero bueno, aún así se vuelven a repetir, aún así volvemos otra vez a ese escenario. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera también a lo largo de una vida, o a lo largo de tu vida, pues hace que ese momento pues sea como una zona de confort, que llaman los psicólogos. Es decir, yo ya sé quién va a estar, sé cómo se va a reaccionar, sé lo que va detrás de cada cosa, y entonces eso me da cierta tranquilidad. Por ejemplo, también es importante que suele pasar en la mayor parte de las culturas, en que es importante la comida feliz, entre comillas. ¿Por qué feliz? Pues porque la comida de ese acontecimiento no es normal. Esa comida tiene su elaboración, es decir, cuanto más importante sea el acontecimiento, más elaborada, más tiempo se le dedica a la comida, a prepararla, a después de gustarla, incluso el momento previo de la comida, porque si el momento previo de la comida, dicen los expertos, se trabaja, la comida incluso sienta mejor. No estoy hablando de una cuestión solamente biológica, estoy hablando de que estés a gusto, de que incluso después, como bien sabes, en fin, después de comer, ¿no?, lo que es el que llamamos el café o el dulce o lo que le queramos llamar. Es decir, y después si hay participación en esa elaboración de la comida, pues está claro que eso une a la familia, es decir, une a las personas o amigos que han provocado esa situación. Y esto, Milton, es como ancestral, es decir, en el ser humano la comida es importante, porque ya en nuestros ancestros, vamos a llamar pues no lo sé, nos situamos en la edad de piedra, cuando se cazaba, no se lo comían en el momento que lo cazaban, no se lo comía quien lo cazaba, sino que cogían lo que cazaban, se lo llevaban a la tribu y allí lo preparaban.
lo preparaban entre todos, y allí se lo comían, y eso era como un rito, un ritual, y no cualquiera, porque eso si vemos ahora, pues incluso los mismos animales que pueden cazar en manada, pues como tienen hasta sus rituales, quién es el que primero empieza y quién es el quién se come ciertas partes del animal, eso es así, pero eso significa que hay unión. Eso significa que hay recuerdo, que queda en la memoria, que nos está afianzando como colectivo, que nos está dando identidad, ¿verdad? También hay otra cuestión, dicen los expertos, que es importante, aunque luego de forma trivial se puede malinterpretar, como es compartir. El compartir es cuidar, y el compartir estoy hablando, Milton, pues de los propios regalitos, ¿no? Es decir, el hecho de que se tenga un detalle con la otra persona, con otras personas dentro de la familia, dentro de ese colectivo que nos estamos uniendo en ese evento, pues es importante porque estamos compartiendo. Es verdad que se puede interpretar, bueno, pues eso es una pérdida de dinero, pues eso al final el regalo no vale, bueno, eso es aparte. Lo que sí es claro es que cuando tú estás comprando algo, estás comprando con intención, porque quieres compartir. Incluso hay personas y colectivos que en estas fechas compran algo inútil. Es decir, ¿para qué te sirve? No pasa nada porque nos lo compramos, porque nos lo queremos nosotros reconocer. Entonces, ese aspecto de compartir es importante porque luego incluso hay ritual en la entrega de los regalos. No te encuentras un regalo porque si cada familia, cada cultura, pues tiene sus formas. Ahí me hablabas antes del programa, ¿no? De poner los zapatitos, ¿no? De los nietos, de las personas, el día 5, por ejemplo. Hay quien celebra el día de Navidad, hay quien... Es decir, da igual. Lo importante es que hay un reconocimiento y que hay un compartir. En mi familia, ya de broma, ya la verdad es que no sé quién lo inició, cuando nos hacemos regalos, ya es por sistema, nada más abrirlo, solemos decir, anda, lo que yo quería, da igual lo que sea, es lo que yo quería, porque esto lógicamente es simbólico, porque le estás diciendo a la otra persona qué acierto has tenido, aunque ya tengas 40.000 calcetines, no pasa nada, es lo que yo quería, ¿verdad? Bueno, pues esto es importante porque también refuerza la identidad, refuerza la idiosincrasia de esa familia, de ese grupo, de ese colectivo. ¿De qué está hecha la familia? Pues está hecha de esos rituales, está hecha de esos eventos, de esos acontecimientos que usamos todos para unirnos, para compartir y para recordar. Incluso si los niños, nuestros hijos, nuestros nietos, participan activamente de esos rituales, se crea incluso más identidad de familia y como más autoestima por parte de los críos. Y luego lo importante es que queda en el recuerdo. Hay un autor, un psicólogo, Kahneman, que es el que nos habla de que a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo, pues las cuestiones desagradables, bueno, suelen, si no olvidarse, porque no se olvida nada, se queda todo ahí grabado en la memoria, pero si tú te pones a recordar acontecimientos, pues los más de los que te acuerdas son acontecimientos agradables. Incluso aunque el cuñado te haya dado la noche de Navidad o la suegra le dio el faratute, el momento más inoportuno. Pero bueno, todo forma parte del contexto y todo forma parte de cómo la familia responde de forma unida ante cualquier acontecimiento y sobre todo para fomentar estos concretos rituales, culturas particulares que nos hacen ser como más personas, como más unidos, como más identitarios. Ahora, Juan, ¿cuáles son las fuentes que se encuentran en la historia? Por ejemplo, documentos escritos, restos humanos, los ágrafos, tradiciones orales, restos materiales, etcétera. Entonces, todo esto, ¿cuáles son las fuentes de la historia entonces que nos conducen a esto? Pues tengo aquí un cuadro. Hay unas fuentes, yo lo he traído de los expertos, unas fuentes que son primarias y otras fuentes que son secundarias. Dentro de las fuentes primarias, pues están las fuentes escritas,
Está claro, porque historia es a partir de que ya hay algo escrito. Y están manuscritos, están impresas, microfilmadas, están informatizadas. Entonces, dentro de estas fuentes escritas, pues hay documentos que pueden ser públicos o pueden ser privados. Dentro de los públicos pueden ser políticos, económicos, jurídicos, en fin, diversos. Después, dentro de estas fuentes escritas están publicaciones periódicas, por ejemplo, la prensa, memorias, diarios personales, correspondencia pública y privada, obras literarias, científicas, en fin. Y luego están los iconográficos. Los iconográficos, pues son obras plásticas y gráficas. Las obras plásticas, pues todos entendemos pintura, escultura, arquitectura, y las gráficas, pues fotografía y el cine, ¿verdad? A través de estas fuentes, pues podemos estudiar la historia. También hay otra fuente que es oral, simplemente oral. Pueden ser directas, pueden ser grabadas. Y otras varias, como pueden ser objetos de la vida cotidiana o simplemente paisajes geográficos. Ten en cuenta que la propia geografía es importantísima para la historia. Es decir, no se comprende un pueblo simplemente por estas fuentes que yo he dicho, si no se le funde, si no se le mezcla lo que es la geografía. Nadie entendería al pueblo egipcio si no en el contexto del Nilo, con sus crecidas, con sus sequías, nadie lo entendería. Y nadie entendería a ciertos pueblos si no están en un contexto geográfico concreto. Un pueblo de montaña no es lo mismo que un pueblo de costa. Los pueblos de costa que de alguna manera están como expuestos, lo digo en el sentido positivo, al contacto, a la interrelación con otras personas, otras culturas, son como más abiertos. Y pueblos que están en montaña, pueblos que están como más escondidos, son pueblos como menos generosos a la hora de compartir, son pueblos como más ensimismados en ellos mismos. Bueno, y el ejemplo concreto lo tenemos en nuestra propia España, ¿no? Es decir, hay pueblos mediterráneos, pueblos de Andalucía, en donde se nota que el pueblo, la gente es como más abierta, comparte más, las casas están abiertas al resto, hasta en el folclore es más participativo. Sin embargo, pueblos que son como más hacia el interior, el pueblo castellano, siempre tenemos la idea de que es un pueblo más sobrio, ¿no? Y basta ver, pues por ejemplo, una manifestación de Semana Santa. No es lo mismo ver una procesión, pues qué te voy a decir yo, en Murcia que verla en León, o no es lo mismo, o en Zamora. Pues son totalmente, radicalmente distintas, pero es que si me apuras, en el propio Murcia, no es lo mismo la procesión de Murcia. Las procesiones en Murcia, como bien sabes, son procesiones de compartir, de comida, de bocadillos, de huevos cocidos. Si vas a Cartagena, pues no solamente sobria, sino que es marcial. ¿Por qué? Pues porque el contexto de Cartagena es un contexto más militar. Y si te vas a Lorca, ya no es ni siquiera procesión, es un desfile bíblico pasional. Y pasional en doble sentido, no porque solamente represente a la pasión de Cristo en este caso, sino porque el pueblo de Lorca se funde pasionalmente, de forma apasionada en esos desfiles, hasta el punto que, como bien sabes, me imagino que lo sabrás, en Lorca están los blancos y los azules. Entonces hay una competencia extraordinaria en esos desfiles bíblico-pasionales a todos los niveles. A nivel de cómo van los mantos, de cómo se han bordado, de si son hermosos, si no, de cómo llevan adornadas los pasos, de cómo llevan... Es decir, todo, y al final gana alguien. Y luego no solamente es una cuestión de desfile, sino que el mismo público participa activamente, jaleando o de una manera positiva o negativa, para provocar que unos salgan mejor, otros salgan menos bien, como son los blancos o los azules. Bueno, esto significa que a lo que yo quería decirte, que la orografía es muy importante para la cultura, para la evolución de un pueblo. Y esto, si nos vamos a Europa mismo, pues también lo vemos, incluso en la historia. ¿Cuántas veces se ha intentado, por ejemplo, pues qué te voy a decir yo, invadir Rusia? ¿Verdad? En la historia. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial los alemanes, incluso anterior a estas guerras, y sin embargo la propia orografía y el hecho de que el humano que esté ahí esté como adaptado, hace que se aproveche para la defensa. ¿Dónde empezó
la reconquista en España, de cuando todo el mundo sabe, el Al-Ándalus, ¿no? Los siglos que estuvieron aquí la cultura musulmana, pues empezó en Asturias, empezó en reductos en donde no pudo acceder el pueblo musulmán, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la orografía no se lo permitió, porque esos pueblos de ahí conocían la orografía y podían aprovechar no la confrontación de ejércitos, sino la guerrilla y el poder esconderse y claro, y no podían encontrarlos. Pues entonces la geografía es importantísimo para el estudio de la historia. Y luego en fuentes secundarias pues también tenemos impresas, tenemos libros, tenemos artículos y revistas, pero que puede que tenga una relación directa con el estudio o del caso que se estudie, o indirecta, pero que sirve para poder conformar una idea de cómo ha sido la historia. De todas maneras, ya una cuestión, vamos, sé que hace unos años, y hace unos años me refiero a finales del siglo XX, se pensaba que para hacer un buen estudio sobre la historia tenían que pasar 200 o 300 años. Pero yo creo que hoy día, Milton, como va la información al nivel que va, yo creo que en poco tiempo se puede saber cómo es la historia. Y luego, ya para terminar, para el que le guste la historia, antes de quedarse con lo que nos digan, con lo que lea, pues hay que ver quién hay detrás del que lo ha escrito, qué hay detrás de lo que se está diciendo y a quién beneficia. Es decir, la historia, con el paso del tiempo, pues puede que haya una, puede que haya dos, puede que haya tres, ¿no? Pero realmente está como distorsionada. O sea, la historia personal tuya está clara porque es como tú lo has vivido, ni siquiera es la verdad, es lo que tú has vivido, pero a lo largo del tiempo, pues claro, lo que hay que entresacar, según mi criterio, pues son cuestiones que nos beneficien para no repetirlas, para aprender o para fomentar aquellas que nos hagan más humanos, más personas, más pueblo, más evolucionar. Muy bien, Juan. Te voy a hacer una última pregunta de esta primera parte del programa. Antes, decir que el blanco y azul que hablabas de Lorca, tuve la fortuna de dirigir años 76, 77, 78 a la Lorca Deportiva. Sus colores eran precisamente blanco y azul, y vivimos todo eso que has comentado. Ahora bien, algo que me parece muy importante para terminar esta primera parte. Juan, peculiaridad, particularidad, forma de ser. Todos sabemos, por ejemplo, que en el siglo XX la gran emigración del pueblo español, del pueblo italiano, hacia los países del Cono Sur, sobre todo Uruguay, Argentina y parte de Brasil. Pero entonces, cuando esa gente llegaba allí, nosotros teníamos que terminar por comprenderlos en su forma de ser, en su particularidad. Pero también ellos tenían que adaptarse a nosotros. ¿Qué hay de importancia entonces cuando la idiosincrasia de los pueblos no es exactamente igual? ¿Tiene que prever, por sobre todas las cosas, Juan, la tolerancia? Bueno, pues está claro. Hoy día, tenemos en algunos países más problemas que en otros, pero al final yo creo que se van repitiendo. Es cierto que cuando en este momento en el que hay, bueno, esta cantidad de movimiento, ¿no?, de personas, de colectivos, que, bueno, que en principio tendría que ser una suerte el poder moverse, que en principio tendría que ser una suerte y formar parte de su libertad el poder elegir dónde yo me voy, pero no solamente a trabajar, a vivir, a convivir, aunque no tenga la misma idiosincrasia, pero quién sabe, porque igual luego me gusta más o quiero más. Es decir, que yo hoy puedo salirme de mi sello identitario a la fuerza, es decir, que me ponen, ¿por qué? Porque he nacido allí, y puedo elegir yo otro sello identitario o una mezcla, o puedo formar parte de la humanidad, si quiero, ¿por qué no? Entonces eso es una libertad. Sin embargo, bien sabes tú
que hoy está pasando algo pues dramático y bueno, y el ejemplo claro, porque no estamos ajenos ahora a una realidad de la vida. Ayer mismo, me imagino que lo verías, estamos grabando un día concreto y formamos parte de la historia del momento, y además este caso pues no es una cuestión aislada, no solamente por vivir en un mundo globalizado, sino porque yo creo que hace que ciertas dramas nos tengan que doler como propios. Y estoy hablando, como bien entenderás, del drama concreto que ayer fue clave en la prensa, en los periódicos, de estas dos personas invisibles que se hicieron visibles por morir en el río Bravo, que es Óscar Alberto Martínez y su hija Valeria, ¿verdad? Sé que esto saldrá dentro de una semana, sé que también sé que se va a ver en sitios muy distintos y seguramente en contextos muy cercanos a donde esto ha pasado en México, ¿verdad? Bueno, pues esto es una tristeza enorme de cómo es posible que en esta sociedad globalizada ahora haya países como Estados Unidos y en base a, bueno, lógicamente a un presidente concreto que esté de esta forma tan terrible, menospreciando al ser humano, independientemente de que los países, entre todos, tenemos derecho a darnos nuestras normas y a estructurar, lógicamente, las entradas, las salidas de las personas, pero no a estos niveles, porque este hombre ya lleva, me parece que va por el tercero, ya responsable de la seguridad y de esta situación. Y te voy a decir que hay un grupo de abogados de allí de Estados Unidos que afirma haber visto a niños sin pañales, niños sin lavarse durante semanas, y lo leo textualmente, sin ropa limpia, incluso sin cepillo de dientes, incluso a menores de 7, 8 años atendiendo a bebés. Es decir, aquellas criaturas que los tienen mal atendidos. Esto es inmoral, esto no tiene ética y esto está fuera de cualquier idiosincrasia. Entonces, esta situación, como tú bien has dicho, sería buena en este momento que esa libertad fuera general, fuera global, que nos pudiéramos mover, que gracias a que la mayor parte, según mi criterio, de personas queremos trascender esa identidad a marcha que nos han grabado, yo puedo abrazar parte de esa identidad, pero tengo la oportunidad de poder abrazar otras identidades, puedo poder abrazar otras culturas, de ser un poco más ciudadano del universo, que no localista con la boina puesta. Es decir, yo nací en Canara, bien, ¿vale?, pero yo, vamos, quiero decir, he salido de Canara. ¿Y eso quiere decir que yo detesto? No, todo lo contrario, porque cada vez me acuerdo más, cada vez me vienen más recuerdos de donde yo provengo. Pero eso no quiere decir que no respete, y en el respeto es donde me uno con el resto de otras culturas que no son identitarias como la mía, son identitarias de otra forma, ¿verdad? Entonces eso ahora no tiene nombre, lo que está pasando. El ser humano, yo creo que nos vamos como ya desensibilizando. Es decir, esta misma globalización que hace que yo me sintonice y que yo me altere y que se me agríe la sangre con respecto a lo que veo, pero también hace que pasando el tiempo, pasa mañana, pasa pasado, bueno, pues ese es algo que ya no tiene nada que ver conmigo. Es decir, a la misma vez que yo tengo acceso directo al drama en el in situ y en el momento, pues también mi mente se está acostumbrando a desensibilizarme. Es decir, es algo que tenía que pasar. Ahora es verdad que, según dicen la prensa, vaya usted a saber, se están movilizando en Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, pero para que esta situación sea, como yo que sé, un poco más sensible, para que sean un poco más humanos, más dignos, porque es una imagen que están dando al exterior. Pero claro, tienen la peor imagen, según también mi criterio, porque esto es subjetivo, del presidente que tienen, que ya prácticamente él ha cogido las riendas de la seguridad nacional y de aislarse del resto. Aislarse, lógicamente, para potenciarse más, ¿verdad? Porque esa es la actitud. Entonces, ahora yo lo que veo hay una sinrazón
con respecto a esta globalización, con respecto a este poco respeto o nulo o ninguno a la libertad del ser humano, que se nos llena la boca en papeles y en escritos y cuando se reúnen, pero luego la realidad de la vida es que no es así. Y no es así porque lo estamos viendo incluso aquí en Italia. Tú habrás visto, no recuerdo el ministro que no recuerdo el nombre, que incluso está confrontado, por lo menos a nivel de publicidad, con el Papa, ¿no? El Papa diciendo que hay que acoger, que hay que compartir, que los inmigrantes son personas como nosotros, que tienen derecho, porque todos formamos parte del mundo, de la humanidad, y sin embargo este ministro está totalmente contrario y quiere incluso imponer otras normas que restrinja más todavía la circulación libre de las personas. Es decir, estamos en un momento crítico, es verdad, y no parece que la evolución del ser humano, la evolución de la sociedad vaya fomentando la libertad, más bien al contrario. Entonces, termino con esto, es verdad que la globalización nos hace más ciudadanos del universo, es verdad también, Milton, que a veces por el hecho de la globalización de alguna forma las cuestiones particulares de idiosincrasias particulares y de culturas particulares se difuminan un poquito, pero esto está provocando que de manera irracional esas cuestiones particulares se vayan como nacionalizando, con lo cual se llega, según también mi criterio, a la irracionalidad, ¿verdad? Y esto lo estamos viendo, aquí en España lo estamos viendo, ¿verdad? El hecho de que, nos podemos remontar cuando la dictadura de 40 años, que toda la diversidad de España se quiso hacer una grande y libre, y entonces eso se entendió como unidad, no se entendió como diversidad. Cuando llega la democracia se entiende la diversidad, incluso se legisla la diversidad, y cuando se malentiende, es decir, quiero sacar esa identidad particular mía, la quiero maximizar, viene el nacionalismo y entonces eso va en contra de la propia libertad del ser humano, de la propia libertad de la nación, de la propia evolución de los pueblos en este momento en el que debemos de estar como más unidos, pero a nivel global, para poder defender lo tuyo, para poder defender tu idiosincrasia, para poder defender tu identidad, tu propia economía. Y entonces, pues claro, esto creo yo es una mala interpretación de que tu idiosincrasia se pierda en la globalización. La mala interpretación trae al nacionalismo, y el nacionalismo trae a cortar libertades, trae a que yo soy de raza, soy de nación, soy más que nadie, y entonces estamos perdidos, porque si tú eres más que nadie, tú tienes la verdad, todo el mundo está equivocado, y entonces ya pues ¿a dónde vamos? Sí. Muy bien, terminamos entonces la primera parte de nuestra entrevista, y ya que Juan del Amor nos habló de Estados Unidos, yo tendría que terminarla diciendo que dos caras de una misma moneda. Por un lado, Barack Obama, y por el otro, Donald Trump. Hasta dentro de unos pocos minutos.